Bueno, muy buenos días. Gracias por volver. Después de, después de un día intenso, uno nunca sabe si eso va a pasar. No, mentiras. Realmente un día muy provechoso el día de ayer, em, lleno de contenidos, lleno de muchas conexiones, ¿no? Yo creo que de las cosas más bonitas de un seminario donde todos estamos más o menos con intereses similares es que uno encuentra mucha conexión entre, yo ayer lo sentía, ¿no? Muchas de las cosas que voy a decir hoy probablemente ya se dijeron ayer y eso no es necesariamente malo, al contrario, creo que esto lo que revela es eso, ¿no? Una capacidad de ir construyendo una agenda colectiva, que es en últimas, creo yo, el propósito de una plataforma de estas, ¿no? Saber dónde nos encontramos. Y yo creo que el primer día de nuestra plataforma nos demostró que hay muchos lugares de encuentro. Y sobre todo también hay muchos campos por explorar, ¿no? Muchos campos por explorar. Yo me ponía a pensar esto de que necesariamente por la arquitectura institucional de nuestros países, de nuestras universidades, hace que nuestras investigaciones también se circunscriban a territorios nacionales. Es un desafío, ¿no? Digamos, lo que me mostraban ayer de Mocoa, probablemente hay mucha relación entre Lago Agro y Mocoa que deberíamos empezar a explorar de una forma mucho más orgánica, ¿no? En términos de esta red de urbanización. Bueno. Esto solamente como abrebocas, pues contarles que hemos preparado, y cuando digo hemos es porque somos varios, somos un grupo, somos un observatorio de investigadoras, sobre todo investigadoras mujeres, jóvenes, investigadores también, eh, que ya desde hace alrededor de 7 años hemos ido construyendo un espacio permanente desde la Flaxo Ecuador para investigar este mundo de las ciudades amazónicas. Mónica decía ayer, no le llamemos urbanización, yo todavía no tengo otra palabra. Mientras tanto, la vamos a usar. Hay que buscar otras formas de nombrar, pero el lenguaje pues es parte de nuestras limitaciones, pero también es parte de nuestra identidad, también es parte de dónde hablamos y nombramos las cosas, ¿no? Por supuesto, nosotros venimos de los estudios urbanos. Lo más lógico es que a este tipo de procesos le llamemos urbanización, ¿no? Por supuesto, es una urbanización con muchos matices. Por eso nosotros en Flaxo Ecuador hablamos de la urbanización residual. Es prácticamente una forma de matizar de una forma muy poderosa este mismo proceso, ¿no? Ya les voy a explicar un poquito, no a la profundidad que uno quisiera, pero les voy a explicar un poquito para nosotros qué es esto de la urbanización residual. Pero sí decirles que esto lo parió Manuel, lo parió Paz, lo parió Jocelyn y un montón que no están aquí. Y yo soy más o menos un vocero nomás de este grupo. Em, Hoy pues hay como dos componentes importantes de esta presentación. Hay un componente en el que les queremos compartir lo que ya hicimos, ¿cierto? Hay cosas que ya hicimos, que ya están a disponibilidad de la comunidad científica, es decir, hay unos instrumentos, hay unos índices, hay una construcción que ya hemos venido haciendo, pero en un escenario académico como este, pequeño, reflexivo, con una capacidad de profundización como la que hemos demostrado. Lo que más nos interesa es mostrar lo que estamos haciendo y el hacia dónde vamos, porque realmente nos interesa mucho escucharles y recibir sus reflejos, sus observaciones, ¿no? Y ese amarillo que está ahí, lo que demarca es justamente el hacia dónde queremos ir. Estamos, digamos, hemos intentado, no podemos decir que lo hemos hecho y que ya lo terminamos, pero más o menos ya tenemos una idea más descriptiva de cómo es ese proceso de transformación territorial de la Amazonía que, digamos, está tomando una identidad, que está migrando hacia una configuración socioterritorial que le podríamos llamar algo parecido a una ciudad, digamos, algo parecido a la vida urbana. Y ahorita estamos dando un paso hacia adelante y es decir, bueno, ya tenemos más o menos una descripción muy bidimensional, muy en blanco y negro. Ahora queremos avanzar hacia los mecanismos,
hacia los porqués, hacia procesos más analíticos, más complejos para entender cómo crece este organismo que se llama ciudad en un entorno tan especial como el amazónico. ¿Mm? Nos preocupa y nos inquieta mucho ese proceso expansivo de cómo y hacia dónde crecen las ciudades. ¿Mm? Eso lo vamos a ver ahorita en algunas imágenes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues la presentación tiene estas partes. La primera es hablar un poquito de esto que con el Manu hace hartos años empezamos a llamar la urbanización residual, presentarles dos productos que ya tenemos más o menos terminados, que son dos índices, un índice general nacional de urbanización amazónica, algo realmente parecido a lo que han trabajado aquí en el Sinchi hace muchos años. De hecho, para nosotros el trabajo de Sinchi, de la red de ciudades, el trabajo de Juan Felipe, el trabajo de Elizabeth, fueron inspiradores a la hora de trazar nuestra agenda de investigación. Luego bajamos a otro ejercicio que le llamamos los índices locales. Ya lo vamos a explicar, que ya está más o menos terminado también. Y luego lo que está en rosa es como lo que ahora nos tiene muy entretenidos y es poder desarrollar como capacidad interpretativa de ya no solo el qué, sino los porqués, el cómo se dan este tipo de procesos de cambio territorial profundo, intenso, rápido, explosivo que tiene nuestra Amazonía. Porque si algo tiene este proceso es que está ocurriendo muy velozmente, muy velozmente. Nosotros acabamos de tener un censo en Ecuador, lo publicaron entre el 2023 y 2024, con todos los defectos del mundo, pero es nuestro censo y nos arroja datos que son importantes. Y uno de los datos más importantes que nos arroja es que justamente los territorios amazónicos, los territorios urbanos amazónicos, son los principales polos de atracción demográfica del país. Son las ciudades que más crecen, que más atraen población de otras geografías, de la costa, de los Andes, incluso de otros países, ¿no? Son territorios tremendamente atractivos, ¿no? Tremendamente atractivos. Yo por eso no estoy muy de acuerdo cuando se dice y ayer estaba muy alineado con, con mi amigo porque él decía que no solo la literatura, yo creo que uno no puede ser, perdónenme si esto no suena bien, la gente vive en las ciudades porque quiere vivir en las ciudades. 7 de cada 10 habitantes de la Amazonía ecuatoriana viven en alguna configuración parecida a lo que podemos llamar ciudad. 7 de cada 10. Y los datos que nos están arrojando otros países en la red con la que estamos organizando el simposio es que los datos a nivel panamazónico son bastante parecidos. 7 de cada 10 personas optan, por los motivos que sean, sobre otras posibilidades de habitabilidad, el hecho de ocupar ciudades. Esto no puede ser una casualidad. Esto no puede ser un error de la historia ni un problema de elección individual. ¿Mm? Y para nosotros, digamos, uno de los grandes datos que origina este observatorio es justamente ese, justamente el hecho de que hay una gran concentración en un proceso, digamos, territorial macro. Más o menos estamos hablando de 120.000 kilómetros que tiene la Amazonía ecuatoriana, el 2% de la Panamazonía. El proceso de urbanización se está concentrando en algo así como 30.000 hectáreas. En 30.000 hectáreas está pasando todo esto, se está concentrando, digamos, de unas formas muy particulares que ahorita lo vamos a explicar. Pero nos interesa mucho llegar acá sobre todo para escucharles, porque esto está en proceso, esto sí que está en proceso, al final unas reflexiones finales. ¿Por qué hablamos de urbanización residual? Pues nosotros siempre quisimos como que quizás esto es una mirada un poco pretenciosa, pero el hecho de que nuestros estudios no se sitúen de tal manera que no tengan la capacidad de dialogar con nadie más, ¿no? Los estudios amazónicos a veces tienen ese talante, ¿no? Son tan potentes, son tan específicos, profundizan tanto sobre las ontologías amazónicas, sobre las territorialidades amazónicas, sobre el mundo amazónico, que pareciera que estuviéramos estudiando otro planeta.
Pareciera que estamos en otra galaxia, ¿no? Es uno escucha a Jeffy por allá con sus vuelos del antropoceno en Iquitos y uno dice, está bacán, pero eso cómo dialoga con otras geografías, eso cómo dialoga con otros espacios urbanos a escala global, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empezando un proyecto con colegas que trabajan en la Patagonia y estamos encontrando muchas similitudes de entender cómo la urbanización de la Patagonia, esas urbanizaciones de frontera, tienen mucho que ver con las nuestras. O con otro colega que está trabajando los bosques subtropicales del sur de Kinshasa, allá en el antiguo Zaire, ¿no? Digamos, como que hay unas conexiones. Entonces nos sentíamos un poco obligados a desarrollar un poco más conceptualmente nuestros análisis, sobre todo para permitir tender puentes con otros mundos de investigación, con otros mundos de acción en torno, digamos, a estos cambios y procesos territoriales. Para nosotros la urbanización residual es como la urbanización planetaria de Brenner, pero vista desde abajo, vista en negativo, ¿no? La urbanización planetaria para nosotros tiene un carácter un tanto urbanocéntrico, ¿no? Un tanto, sí, muy de nosotros los urbanistas, y aquí él me da culpa de los urbanistas que pensamos que no hay nada más importante que las ciudades, ¿no? Que no hay ningún proceso en el mundo que sea más poderoso, más potente, más importante que las ciudades, ¿no? Cuando vemos esos mapas, una pequeña crítica a mi colega Gull, cuando vemos, porque nosotros hacemos lo mismo, cuando vemos esos mapas de expansión urbana, de crecimiento de la Mancha, no sé si ustedes se dan cuenta, siempre que un urbanista hace ese mapa, lo traza sobre una mesa en blanco, ¿no? Como que las ciudades crecen en la nada, en el espacio, ¿no? No están creciendo sobre otras territorialidades, sobre otras configuraciones sociales. No, digamos, no hay, digamos, como en ese proceso de cambio territorial, justamente un cambio territorial. Lo que hay es un avance de la mancha urbana sobre el espacio vacío. Sabemos que no, sabemos que lo entendemos de forma distinta, pero en el fondo de nuestro subconsciente, por allá en el hipotálamo del urbanista, a veces uno sí se la cree. Uno cree que la ciudad es lo más importante que hay. La urbanización residual intenta contar una historia justamente contraria, donde la urbanización es lo menos importante que sucede en el territorio. Para nosotros la urbanización residual es justamente eso, ¿no? Un proceso subsidiario, dependiente, incluso marginal en muchos casos, de procesos mucho más potentes que ocurren en el territorio y que parten justamente por la asignación de un rol dentro de un modelo de desarrollo global que el sistema mundo le asignó a la Amazonía, ¿no? La Amazonía tiene un rol asignado. Es una cantera, es una despensa de materias primas, es una reserva de biodiversidad, digamos, tiene una serie de asignaciones, de roles, ¿no? Que el sistema mundo le impuso, ¿cierto? Y que eso es lo realmente determinante en el modelo de desarrollo territorial. Las ciudades crecen como el hongo, como el moho, ¿cierto? Cuando en estos espacios justamente amazónicos la humedad permite en esos pequeños intersticios, en esas pequeñas grietas allá arriba. Nosotros vemos la ciudad como ese problemita de humedad que tenemos aquí en el Sinchi, debajo del puente. Para nosotros esa es la urbanización residual. Pero más que contársela con palabras, yo quisiera que la vieran así, muy rápidamente. Para nosotros, ¿qué es la urbanización residual? Para el Manu, para el equipo. Déjenme un segundito. Vamos a ponerlo un poquito más lento. Esto es un viajecito así en helicóptero de 30 segundos que quiero que se suban para que vean un poco todos los componentes que hay en la producción del espacio urbano, sobre todo en la producción del espacio urbano periférico en la ciudad ecuatoriana. Para empezar, miren esta barbaridad que hace el Ministerio de Vivienda de nuestro país, ¿no? Que ya solamente eso nos daría para hablar un par de horas, ¿no?
Pero la urbanización residual es justamente ese proceso, digamos, de intersección que hay entre el mundo de la urbanización con otros mundos más poderosos, el mundo de las infraestructuras, del extractivismo, ¿no? De los ensambles con los ecosistemas y con el bioma amazónico, de los diálogos interculturales que hay entre ese encuentro que hay entre lo indígena, profundo, amazónico, milenario, con esos mundos occidentales, colonos, urbanos, ¿no? Donde se generan esos diálogos y esos encuentros que son muy heterogéneos, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Las infraestructuras propias y hechas para el extractivismo, no para el habitar, pero que en torno a ellas se ha producido la ciudad, ¿no? Los cambios de cobertura, de uso de suelo, las infraestructuras comunicativas, los puentes, los ríos. Y en todo ese sistema, digamos, complejo, emerge de una forma de baja densidad, pero también muy acelerada, esa red de urbanización de Amazonía ecuatoriana que estamos estudiando, ¿no? De los mundos de las informalidades, pero también de los mundos de los mercados de suelo y de los protomercados inmobiliarios que empiezan a emerger y que los empezamos a reconocer en los entornos amazónicos. Este vuelito de helicóptero nos permite una primera introducción de lo que para nosotros es esa urbanización residual. Esos sistemas viales dependientes de las grandes infraestructuras que se consolidan en una forma de espina de pescado a partir de ese cambio de uso de suelos rurales a suelos urbanos, donde empiezan a aparecer, digamos, prácticas inmobiliarias muy similares a las del resto del país, ¿no? Lotizaciones, derechos de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes en este vuelo lo que más ven probablemente es la acción del Estado, ¿no? Algo que nos interpela mucho es cuál es el rol que juega el Estado en el contexto de esta urbanización residual, ¿no? Y probablemente el hecho más gráfico de la presencia y de la acción del Estado es justamente este modelo de desarrollo habitacional que nada tiene que ver con el habitar amazónico, ¿no? En términos de materialidad, en términos de arquitectura, en términos, digamos, de la localización periférica que se le asignan a esas viviendas respecto a las centralidades del mundo urbano amazónico, ¿no? Se replican muchos modelos y muchos vicios a la hora de producir hábitat popular por parte de la agencia y de la acción estatal, ¿no? Y el problema es que esto es lo que se enseña en las escuelas de arquitectura. Aquí están reflexionando sobre arquitecturas amazónicas. Hay que pasarles estas imágenes y decirles, miren, esto no se debe hacer, ¿no? Esto no se puede hacer. Eso. Bueno, un primer vuelito sobre la urbanización residual antes de entrar ya justamente en la materia de esta presentación, ¿no? Y sí, digamos, una base, digamos, sobre la cual nosotros partimos es justamente esta idea de que estamos ante un proceso singular. No son muchos procesos de urbanización. Estamos ante el proceso de urbanización. Vemos esto como un sistema, vemos esto como una red, ¿no? Probablemente, y esto era parte de nuestros diagnósticos cuando con el Manu comenzábamos este proyecto, y es que uno podía partir de esa idea de que el mundo amazónico en términos analíticos tenía quizás un problema de fragmentación analítica. O bien, teníamos estudios muy completos, muy densos, pero muy localizados en centros urbanos muy concretos, lo que se sabe de Iquitos, lo que se sabe del Coca, lo que se sabe de Manaos, ¿cierto? O muy disciplinares, ¿no? Mucha antropología, mucho el encuentro urbano con lo indígena, o por el otro lado el mundo infraestructural, ¿no? Para nosotros uno de los objetivos del observatorio tiene que ver justamente con la desfragmentación analítica, intentar ver esto en conjunto, complejamente, ¿no? Esa era, digamos, un poco nuestra perspectiva y por eso asumimos un poco el desafío de entender toda la red amazónica ecuatoriana como nuestro objeto de estudio, pero entendiendo que esa red
hace parte de una gran red panamazónica de la cual todos hacemos parte y entiendo que todos estamos de alguna manera estudiándola desde nuestras trincheras, desde nuestras perspectivas disciplinares. Y yo creo que es en esa medida que con Juan Felipe hace algunos años planteamos esta idea de que deberíamos constituirnos como una red para empezar un diálogo que nos permita entender todo este macro proceso de urbanización como un gran proceso de urbanización que le imprime a la Amazonía, por supuesto, unos desafíos ambientales, sociales, históricos, que yo creo que están ahí, ¿no? Están ahí. Porque si algo creemos nosotros es que, y yo creo que en esto podemos coincidir con Colombia, con Bolivia, incluso con Perú, la dimensión de la urbanización de nuestros países es todavía una dimensión de ciudades que las hace manejables. Centros urbanos de 60, 70, 100, 150.000 personas. Eso para el mundo de la planificación urbana es un mundo manejable. Cuando una ciudad pasa ciertos umbrales de población, de complejidad, es muy difícil de intervenir, muy difícil de intervenir. Nosotros creemos que si hay un momento para replantear el modelo de urbanización amazónica, es este. Es este, por ejemplo, para Ecuador, donde nuestro mayor nodo urbano, que es Lago Agrio, está sobre los 100.000 habitantes, este es el momento para decir, bueno, este es el modelo de ciudad que realmente queremos impulsar. Creemos que todavía es el tiempo de plantearnos esa pregunta. Pero para podernos plantear esa pregunta, lo que teníamos que hacer primero, y fue un poco de las primeras tareas que hicimos con el equipo, fue decir, bueno, ¿cómo medimos ese proceso? ¿Cómo le ponemos números? ¿Cómo le ponemos coordenadas a ese proceso? ¿Cómo lo empezamos a caracterizar? ¿No? Y lo primero que hicimos fue justamente eso, fue justamente trazar un índice de urbanización amazónica que nos permitió desarrollar unas categorías, no voy a entrar mucho en ellas por asuntos de tiempo, pero sí que nos permiten empezar a entender que el problema no es cómo se llamen, no sé si les llamamos ciudades o les llamamos villas o les llamamos pueblitos o les llamamos... Finalmente el nombre no es tan importante. Lo importante sí es entender que esta es una red que, digamos, tiene componentes distintos, tiene una anatomía distinta, digamos. No todos los nodos son iguales, no todos los nodos cumplen las mismas funciones, ¿cierto? Pero que sobre todo, estamos frente a un proceso disperso que aglutina distintas territorialidades y que empiezan a originar unos entornos regionales de urbanización. Ahora que pasemos a los índices locales, les voy a mostrar algunos datos que son, para mí, también a propósito del nuevo censo, son muy reveladores de ese cambio territorial, ¿no? Hay unas jerarquías urbanas, por supuesto, hay unas jerarquías urbanas, ¿cierto? Y hay unos espacios que a nosotros nos interesan mucho, que son esos puntitos pequeños, y nos interesan mucho porque para nosotros son esos espacios de preurbanización. Creemos que es ahí donde la política pública tiene más capacidad de acción. En una ciudad como Lago Agrio de 100.000 habitantes o como el Coca de 80.000 habitantes, conociendo nuestros políticos, conociendo nuestras instituciones, realmente ya hay muy poco que hacer ahí, en términos de modelo de desarrollo. Pero esos espacios pequeños de preurbanización, donde están habitando dos, tres familias, donde apenas estamos frente a unos procesos iniciales de cambio de coberturas, de cambios de uso de suelo, creemos que ahí sí tenemos capacidad de incidir en el modelo de urbanización que estamos desarrollando. El índice nacional nos arroja básicamente, digamos, un resultado fundamental y es entender que este es un proceso rápido, explosivo, de baja densidad, de muy baja densidad, porque es que si ustedes ven, incluso en la muy alta urbanización, perdón, incluso en la muy alta urbanización, estamos hablando de 30 habitantes por hectárea. Para los urbanistas y planificadores que hay acá, 30 habitantes por hectárea es una densidad bajita, ¿no? Una ciudad como Santiago de Chile probablemente tiene 250 habitantes por hectárea. América Latina creo que está en 180, 170 habitantes por hectárea. El modelo de urbanización de la Amazonía ecuatoriana es un modelo de baja densidad. Y esto
Definitivamente, claro, desde ciertas lecturas puede ser positivo, ¿no? Porque habla, digamos, de una baja carga en términos de la intensidad del proceso, ¿cierto? Pero desde un punto de vista más crítico sí presenta al menos dos problemas fundamentales. Hay un problema social, ¿cierto? Porque las bajas densidades no se distribuyen equitativamente, sino que se están localizando en las periferias de los centros urbanos. Y esto básicamente en términos sociales lo que significa es segregación. Digamos, son ciudades segregadas que generan unos patrones muy parecidos a los de las grandes ciudades, donde los pobres viven en las periferias, ¿cierto? Em, Tienen problemas de integración social, tienen problemas, digamos, de equipamientos dotacionales, digamos, son periferias precarias, básicamente, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene también un costo ambiental muy alto, porque es un proceso que está consumiendo mucho suelo, ¿cierto? Está transformando mucho suelo, digamos, que hace parte del bioma, que hace parte de la reserva de biosfera, que hace parte de la reserva de biodiversidad, lo está transformando rápida e innecesariamente en suelo urbano, ¿sí? Entonces hay dos costos muy altos en ese modelo de urbanización, un costo social y un costo ambiental. Esto es lo que nos interpela a la hora de decir, este es el modelo de urbanización que se requiere, este es el modelo de urbanización, porque partimos de que es un modelo o que es un proceso más o menos irreversible. ¿Sí? Cuando 7 de cada 10 personas dijeron, vamos a vivir en ciudades, por el motivo que sea, ¿cierto? Esto en términos sociales, en términos históricos, es un proceso irreversible. Al ser irreversible, creo que la labor nuestra como académicos, como parte de la política pública, como la sociedad civil, es preguntarse, bueno, ¿cuál debería ser entonces ese modelo de urbanización? Solamente en las de muy alta urbanización estamos hablando de 30 habitantes por hectárea, pero estamos de ahí para abajo con densidades mucho, mucho más bajitas, mucho más bajitas. Esto es muy serio porque cuando las densidades son tan bajitas, estos números no dan para nada, no dan para llevar buen transporte, no dan para llevar educación, no dan para llevar salud, no dan para construir espacio público. Digamos, en términos netos, digamos, estas densidades hacen que la gestión sea prácticamente imposible de esos espacios. Por eso esos espacios quedan en manos de la informalidad, ¿no? Quedan en manos de los traficantes de suelo, quedan en manos de quienes aprovechan todas estas precariedades territoriales para hacer un negocio particular y muchas veces, digamos, ilegal, ¿no? Eso en cuanto a nuestro índice nacional. Habría muchas más cosas. Todo esto está publicado en nuestro sitio web. Se pueden descargar los informes, las metodologías, ver cómo se calculó el índice. Es un índice así súper sofisticado, así con mucha matemática, con inteligencia artificial. Trabajamos, por ejemplo, con una fotografía de la Tierra nocturna de muy alta resolución para poder, a través de la luminosidad, identificar las áreas de urbanización. Está bien interesante, por supuesto yo no lo hice, lo hizo gente que sí sabe de esto, la Denise, el Pablo, digamos que son cracks en este mundo, pero sí que nos permitieron ya una primera aproximación a esto, ¿no? A entender al menos 5 categorías que nos permiten ya empezar a pensar en estrategias, ¿no? Cómo abordar cada una de las categorías en términos de sus problemáticas particulares. Pero yo insisto mucho y le insisto a mi equipo que uno también, por esos chips que nos instalaron a los urbanistas cuando chiquitos, no son las grandes ciudades lo más importante, sino al revés. Son esos procesos previos, preliminares, que son abordables, que son gestionables desde la política pública, los que creemos que deben ser mayormente atendidos. Muy bajas urbanizaciones, medias urbanizaciones. ¿Vale? Em, Pero claro, digamos, las muy altas urbanizaciones, me voy a devolver aquí, digamos que son estos puntos rojos oscuros, ¿no? Tenemos Lago Agrio, El Coca, Chuchufindi, Joya, Tena, Archidona, digamos, tenemos aproximadamente identificados 14 polígonos de muy alta, alta y hasta media urbanización, que por supuesto en el índice nacional aparecían como una mancha homogénea.
Por supuesto, no son manchas homogéneas. El siguiente ejercicio que hicimos fue hacer los índices locales para abrir esas cajas, para abrir esos polígonos y ver cómo era su configuración interna, ¿no? Esa configuración interna, por supuesto, nos llevó a plantear eso, 14 polígonos, los más importantes, los más intensamente poblados en nuestra red de urbanización amazónica, para entender un poco su configuración, su anatomía interna, ¿no? Usualmente están aquí las capitales provinciales, ¿cierto? Y este es un índice, el primer índice se hizo solamente con datos geográficos, datos espaciales, cálculos de proximidad, proximidades y esto muy vinculado a nuestros relatos sobre la urbanización residual, la proximidad al mundo extractivo, la proximidad a los bloques petroleros, a las concesiones mineras, a las infraestructuras, digamos, como que toda esa digamos, esa conceptualización la quisimos llevar y traducir a las variables propiamente del índice. En este índice local, además de esas variables físicas, ya introdujimos variables sociales propiamente del censo. Ahí ya empezamos a trabajar con datos justamente censales de las familias, de los hogares y de las viviendas. ¿Qué hicimos? Pues abrir esos polígonos grandes, trabajar con las unidades censales, que son los sectores censales, que tenemos acceso a esos datos y empezar, digamos, a trazar otras formas de entender cómo están configurados esos grandes polígonos de urbanización. Y básicamente este cálculo lo que nos arrojó o lo que nos permitió identificar era algo que a nosotros desde el inicio con el Manu nos cuestionaba mucho y era cómo se estaba produciendo o dónde se estaba produciendo el espacio urbano periférico de la Amazonía ecuatoriana, las periferias, ¿cierto? Esos bordes urbanos, ¿cierto? Que como les digo, tienen esa condición y esa característica de contener, de acoger propiamente los mayores índices de precariedad social, ambiental que se estaban, digamos, o que se están experimentando en la Amazonía. Hoy los tenemos identificados al menos a una escala de sector censal, que ya es una escala bastante manejable. ¿Vale? Seguimos con densidades bajitas, obviamente aquí ya las muy altas, que son las centralidades propiamente urbanas de la Amazonía, pues esas sí ya empiezan a acercarse a los 100 habitantes por hectárea, pero el mundo que nos interesa o las preguntas que nos queremos hacer, fundamentalmente nos las estamos haciendo en estos colores más claros, donde son las bajas y las medias urbanizaciones. Nuestras preguntas de investigación hoy en el observatorio se concentran en ese cruce de los dos índices, donde vemos las altas urbanizaciones en el índice nacional, las bajas urbanizaciones en los índices locales. Esa ecuación, en términos matemáticos, a nosotros nos da, digamos, como resultado la posibilidad de identificar dónde está la periferia de la ciudad amazónica, en términos concretos, en términos medibles, en términos cuantificables, ¿no? Por supuesto, tengo todos los mapas, solo quería mostrarles este que es el caso del Tena, allá donde vive Mónica, hace un par de semanas. Em, Contarles, por ejemplo, antes de pasar ya a lo de los escenarios, que por ejemplo sí ocurrió una cosa muy importante en el censo que acabamos de recibir, y es que corrimos una variable del censo para este índice y que tiene que ver con la naturaleza del mercado laboral. Y respecto al censo del 2001 comparativo, perdón, del 2010 comparado con el de hoy, hay un incremento muy potente en los cantones, que son los municipios, ¿no? En los espacios municipales, cantonales, de esos 14 polígonos, hay un incremento muy fuerte de lo que le llamamos el empleo urbano. El empleo urbano. Esto es un dato muy importante. Municipios como el Tena, en el censo del 2023, nos están arrojando más del 90% en todo el cantón, no solamente en el área urbana, en todo el cantón nos están arrojando unos muy altos indicadores de empleos urbanos. ¿Qué significa esto? Que efectivamente
efectivamente estamos ante un proceso de urbanización que no se da, que no se entiende solamente por estas definiciones clásicas de lo que es una ciudad, de cómo debería ser una ciudad. Para nosotros, la definición, creo que ayer lo planteaban también en alguna discusión, la definición del urbano tiene que ver con vida cotidiana, tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con formas de vida. Si tú vives en unas formas de habitabilidad que se aproximan a lo que es la vida urbana, ¿por qué no llamarle ciudad? Si tú trabajas de una forma o produces, generas ingresos de una forma cercana a cómo se produce en la ciudad, ¿por qué no llamarle ciudad? Si tú educas a tus hijos en un sistema educativo similar a cómo se educan los niños de las ciudades, ¿por qué no llamarle ciudad? Si tú te curas, te sanas en un sistema sanitario que está más o menos próximo a cómo se configuran los sistemas sanitarios urbanos, ¿por qué no llamarle ciudad? ¿No? Para nosotros el tamaño del asentamiento no tiene mucha importancia. Lo que tiene mucha importancia es la vida cotidiana, es el daily life, ¿no? Y en eso el mundo del empleo es el dato central para nosotros. ¿Sí? Los mercados laborales son centrales para nosotros. ¿En qué se gana la vida la gente que habita estos cantones amazónicos? Y usualmente lo que estamos viendo es que efectivamente hay una migración de los mercados laborales de naturaleza más agrícola, de naturaleza más comunitaria, a mercados laborales de una configuración más urbana, próximos al mundo de la burocracia, de los empleos públicos, del turismo, de las economías subsidiarias, del extractivismo, ¿no? Y de una complejización de los mercados en términos urbanos de las ciudades que se está dando en la Amazonía. Hoy ya nuestras ciudades amazónicas no son los enclaves petroleros, polvorientos, llenos de camionetas de las estatales petroleras, donde solo hay restaurantes, puticlubs y alguna cosita más. No, hoy van a las ciudades amazónicas y hay un montón, digamos, hay un portafolio económico mucho más amplio de hotelería, de restauración, de servicios profesionales. La gente está habitando las ciudades amazónicas. Hace algunos años, yo siempre lo digo, hace algunos años un profesional como ustedes, cualquiera de ustedes, si conseguía un trabajo en la Amazonía, ¿qué hacía? Su familia se quedaba en Quito, su casa se quedaba en Quito o en Cuenca o en Loja y usted iba a trabajar de lunes a viernes y volvía. Su vida productiva era en la Amazonía, pero su vida se quedaba en la sierra o en la costa o donde fuese. Hoy no, hoy las familias están viviendo en la Amazonía, hoy hay una oferta de colegios, por ejemplo, de colegios privados, de colegios bilingües, hay gimnasios, hay una serie, digamos, de servicios urbanos que van más allá del extractivismo. Estaremos frente a un escenario post-extractivista, no porque se haya superado la lógica extractiva del Estado y del mundo, sino en términos del habitar. Estaremos ante un escenario post-extractivista justamente porque las ciudades, la profundización del proceso de urbanización es un signo de ese cambio histórico que o que estamos presenciando en el contexto amazónico. Nosotros tendemos a pensar que sí. Nosotros tendemos a pensar que en términos agregados, el mundo amazónico pasó de un modelo para extraer a un modelo para habitar, de la extracción al habitar. Y esto no es una cosa romántica o bonita, esto también tiene muchos problemas, pero sí estamos identificando que son configuraciones bien distintas. Identificado el marco general de la urbanización, nuestras 30.000 hectáreas, que es como trazar la cancha de juego, bajar a los índices locales en esa combinación que nos permitió identificar las periferias de las ciudades amazónicas, nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿y eso cómo se da? ¿Quién lo está generando? ¿Cómo se producen esos mundos periféricos, urbanos, residuales de la Amazonía ecuatoriana? Y nos pusimos, digamos, a partir de nuestra experiencia, de nuestros viajes, 7 años subiendo y bajando por ese corredor, ¿no? Como, como los niños cuando montan en bicicleta en el parque, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, nos llevó, digamos, a configurar una hipótesis.
que hoy queremos presentársela para ponerla a su consideración. Nosotros creemos, a partir, insisto, de la literatura, a partir de nuestra experiencia, de nuestros estudios, de nuestra observación, que hay cuatro elementos, que hay cuatro motores poderosos que producen la periferia de la ciudad amazónica en el Ecuador. Hay cuatro grandes, motores, ¿no? El primero de ellos, ya lo vimos por ahí en el sobrevuelo, tiene que ver con la acción del Estado. La acción de un Estado que, digamos, históricamente se ha dedicado a generar infraestructura para sostener el modelo extractivo y que las ciudades han ido naciendo en torno a esas infraestructuras, en torno a esos paisajes operacionales, ¿no? Entonces vemos al Estado como un gran agente inmobiliario en ese sentido. De hecho, no es casualidad que toda la red amazónica de ciudades propiamente está en torno a una troncal, a una autopista que se construyó no para que los habitantes de la Amazonía vivieran mejor, no para que las ciudades estén mejor conectadas. No, no. Esta infraestructura se construyó para que la minería estuviera feliz, para que el petróleo estuviera feliz, ¿no? Para que los extractivismos estuvieran felices, pero en torno a esa vía, en torno a esa troncal, surgió y se consolidó este proceso de urbanización. Pegado y de una forma muy potente, digamos, el otro motor que encontramos para entender ese mundo de de las periferias urbanas tiene que ver con las informalidades, ¿no? El mundo de, digamos, del desarrollo territorial, del desarrollo urbano informal, con algunos matices similares a lo que ocurren en otras geografías, en Bogotá, en Santiago, en Lima, pero también con especificidades de lo que implica producir informalmente el suelo urbano. Estamos llenos de ejemplos, llenos de modelitos, llenas de formas en las cuales la informalidad se consolida como un motor de la periurbanización de la Amazonía ecuatoriana. Para nosotros, la acción del Estado y el mundo de la informalidad están súper imbricados. Miren que la literatura, en términos generales, dice lo contrario, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a ver la informalidad muy lejos del Estado. Ahí donde hay el Estado no hay informalidad, ahí donde hay informalidad no hay Estado. En el mundo amazónico periférico nuestro, son mundos que están totalmente conectados, ensamblados, ¿no? La informalidad siempre va de la mano del Estado. Y por eso les digo que en ese espacio entre lo estatal y lo informal, se empiezan a configurar auténticos mercados inmobiliarios. Estamos viendo ya empresas inmobiliarias, estamos empezando a ver ya emprendimientos. El Tena está lleno de canelos, de no sé qué, urbanizaciones, que son una locura, pues porque no tienen agua, no tienen servicios, pero les venden unas casitas bonitas, suelos baratos, una serie de problemáticas, pero empieza a emerger un actor que es el actor inmobiliario, que también creemos que tiene unos rasgos muy característicos del mundo amazónico y que hay que ir atendiendo. Es una realidad que está empezando a emerger y que quizás con vicios y con prácticas que vienen de la costa, que vienen de Quito y que habría que interpelar a través de la academia, de los colegios de arquitectos, de los estados, de las políticas públicas, ¿no? Y hay otro universo para completar el cuarto escenario, el cuarto motor de este proceso, y que tiene que ver con ese momento o ese proceso en el cual el mundo indígena se encuentra con el mundo urbano. Ahí vemos que también hay unas dinámicas territoriales muy interesantes, que no se pueden simplificar solamente con esa caricatura de que lo urbano se comió a lo indígena. Eso no pasa así, eso no pasa así. El mundo indígena es tremendamente creativo, adaptativo, resiliente, con una gran capacidad, digamos, de recreación, ¿cierto? Para reentender, para reinterpretar sus formas individuales y colectivas de vida, incluso en entornos urbanos. Y lo que nos estamos encontrando cuando vamos a estos escenarios es justamente eso, ¿no? El mundo indígena
incluso fortalecido en contextos urbanos. Por supuesto, también hay que tener la capacidad de ver otras formas de configuración de lo indígena en entornos urbanos. Hace poquito defendimos una tesis que justamente la autora, una peruana, demostraba cómo elementos de la maloca se localizaban en las pequeñas casas de habitación, ¿no? Cómo incluso lo individual hacía parte de una estrategia de reproducción cultural donde lo comunitario seguía ahí a pesar, digamos, de que no contaban con los grandes espacios que sí, digamos, cuentan allá en las Malocas más como las conocemos. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón. Vale, yo creo que vamos cerrando. ¿Cómo estamos intentando hacer esto? En términos metodológicos, los escenarios, los 4 escenarios que estamos definiendo o empezando a construir, en términos metodológicos tenemos como 3 dimensiones de análisis. Una dimensión es justamente una dimensión de paisaje, de cómo estos escenarios producen un cierto paisaje urbano periférico asociado al Estado, asociado a las informalidades, asociados al mercado inmobiliario, asociados a lo indígena, ¿cierto? Y luego una dialéctica que para nosotros es muy importante para entender el mundo periférico y es que nosotros justamente entendemos la periferia urbana desde una perspectiva más sociológica como esa dialéctica entre violencias y contestaciones. Violencias de muchas naturalezas, de naturalezas concretas, digamos, tangibles de la violencia, pero también violencias estatales, violencias infraestructurales, violencias del mercado, violencias laterales, digamos, esto que Aullero llaman las concatenaciones de violencias, ¿no? Como que habitar la periferia de la ciudad, no solo de la amazónica, pero aquí lo constatamos, supone una experiencia múltiple de habitar violencias. Y esas violencias suscitan contestaciones, resistencias, adaptaciones, estrategias, ¿no? Y en esa ida y vuelta, nosotros entendemos que se produce el Aló, habitar, digamos, la periferia sí. misma, ¿no? Aló, aló, dime. ¿Me habías llamado? Sí, te llamo después, ahorita estoy ocupada. Algún conectado. Miren el escenario estatal. Solamente les voy a mostrar unas imágenes porque ya se me fue el tiempo, pero unas imágenes chiquitas, ¿no? Esta es una imagen que usamos mucho con el Manu de un pozo petrolero en Lago Agrio, ¿no? Uno de los primeros pozos que se generó y en torno al cual se consolidaron una serie de barrios, asentamientos, ¿no? Y que en términos generales, ahora que ya empezamos como un análisis mucho más concentrado en esto de los escenarios, Jocelyn, Andrea, quienes estamos, digamos, liderando esos trabajos de campo, lo que encontramos en ese habitar es una especie de trade-off, de negociación, ¿no? eh, hay cosas, digamos, que son positivas para la gente de vivir en torno a la infraestructura, ¿no? Mejora su seguridad a veces mejoran algunos caminos, a veces hay una negociación directa con la infraestructura y te construyen una canchita, un parquecito, ¿no? Pero luego sí hay unos impactos ambientales muy fuertes. Digamos, uno de los grandes costos que estamos identificando en el habitar las infraestructuras del extractivismo tiene que ver con sufrimiento ambiental. Tiene que ver justamente con que ese nuevo habitante de la ciudad periférica es un habitante que su salud está muy conectada con ese proceso de habitar la infraestructura extractiva. Esto no lo voy a tocar. Aquí había como un catálogo de paisajes, violencias, contestaciones. Les voy a hacer un resumencito para no demorarnos mucho. Miren esto que está empezando a aparecer aquí. Señores arquitectos, decanos, profesores de arquitectura, ¿no? Cómo se implantan modelos de otras geografías a contextos donde el clima, donde la humedad, donde las culturas, donde distintas formas, digamos, no tienen nada que ver con estas formas de mercado inmobiliario. ¿No? Esto es algo que nosotros hace algunos años no veíamos en la Amazonía ecuatoriana.
¿no? Los excedentes de la renta justamente extractiva, los excedentes de otras rentas, de otras economías, hacen como casi en todo el mundo que esto se traduzca en mercados inmobiliarios, en mercados de suelo, en construcción de viviendas, ¿no? En la implantación de modelos, pero que empezamos a ver este tipo de escenarios ya más deteriorados, ¿no? Y que nos interpela y simplemente nos permite cuestionar si es efectivamente esa la arquitectura, esa la forma de habitar de las clases medias, de las clases altas, de las élites, ¿no? Que debemos, digamos, impulsar en este tipo de escenarios periféricos, ¿no? Son periurbanos también muy fragmentados en términos de la asignación social de los espacios, ¿no? De la clasificación social de los espacios. Vamos a seguir. Miren esto. Miren cuando yo les hablo de que justamente hay unos procesos donde la informalidad es muy fuerte, ¿no? Estos son espacios, cuando la tierra está todavía rojita es porque está recién descubierta, está como sangrando todavía, ¿no? Esto lo vemos mucho a lo largo de toda la Amazonía, ¿no? Cómo la selva se transforma en potrero, los potreros están ahí un tiempito produciendo o en reposo y de pronto los empiezan a pelar más y aparecen unos trazados que no son trazados espontáneos, ¿no? Esto es con topógrafo, esto es con ingenieros, esto es con profesionales. Esto de espontáneo no tiene nada, ¿no? Aquí hay un maridaje muy fuerte entre los propietarios del suelo amazónico, herederos de antiguas reformas agrarias, ¿cierto? Con los operadores de los instrumentos de gestión, planificación, ordenamiento territorial. Como en esos distintos ejercicios de planificación, de POTs, de PUCs, ¿no? Se incorporan nuevos suelos y empiezan estos procesos acelerados, ¿no? Estos procesos muy acelerados en los cuales, como les decía, este modelo de urbanización se empieza a comer rápidamente el bioma amazónico, ¿no? Y de una forma innecesaria, de unas muy bajas densidades y por supuesto sin ningún tipo de calidad de vida urbana, si así le queremos llamar. Este es un escenario que para nosotros es muy claro porque es el que más vemos en el mundo periférico de nuestras ciudades amazónicas. ¿M? En distintos formatos, en formatos más, digamos, de subdivisión de haciendas y fincas, en formatos incluso, sobre todo en el sur del país, nos hemos encontrado con modelos muy al estilo Guayaquil, muy al estilo, digamos, de la gran implantación, de la gran invasión que se dio sobre todo en tiempos de pandemia. Pero el mundo de las informalidades para nosotros definitivamente es un motor, quizás el más importante a la hora de entender cómo se están produciendo estos espacios en la Amazonía urbana. Y el mundo de lo indígena, pues claro, aquí habría mucho para hablar, no me voy a detener mucho, pero yo sí quiero insistir en que el mundo de ese encuentro entre lo urbano y lo indígena, esto es algo que el Manu ha trabajado mucho más, ¿no? Eh, hay que complejizarlo mucho más, ¿no? No es un mundo plano, bidimensional, donde lo urbano se come a lo indígena, no, no, no. Digamos, lo que más nos encontramos aquí son como corredores. Es un proceso más lineal, si se quiere, ¿no? Donde, digamos, las territorialidades históricas en la selva profunda de los pueblos y nacionalidades siguen presentes. Nos encontramos con un caso en el Coca de un barriecito, de una calle Huaorani, ¿cierto? Donde las familias tienen como unos ciclos a lo largo del año en el cual vuelven a sus fincas, vuelven a sus tierras, vienen, se están un tiempo, desarrollan prácticas comerciales, compran, intercambian, tejen, ¿no? Van y vienen todo el tiempo, ¿no? Como que este mundo de lo indígena y lo urbano no es una mirada binaria de si es lo uno o si es lo otro, sino que el mundo indígena realmente ha entendido cómo combinar estos dos universos. Eso es algo que nos hemos estado encontrando y emergen estas categorías de multilocalidad, vivir en varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Esta mirada occidental nuestra de solamente hay una casa, solamente resido en un lugar, solamente pertenezco a un lugar,
este encuentro lo pone en cuestión, lo pone en tensión. Es estar en varios lugares al mismo tiempo. El mundo de los migrantes y de las víctimas es un poco así también, ¿no? De los desplazados. Van y vienen, no solo físicamente, espiritualmente, con el pensamiento, con la nostalgia, ¿no? El mundo indígena, este que estamos intentando entender también como un gran motor que explica la urbanización periférica en Ecuador, nos habla, digamos, de ese proceso también. Esos son un poco los cuatro como ríos de búsqueda que estamos abriendo ahora en este mundo del Observatorio para la Urbanización Amazónica de Flaxo, donde sobre este modelo, donde sobre este proyecto, pues se ensamblan tesis, artículos, proyectos, redes, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado intentando construir, ¿no? Pero solamente para reflexionar al final y para sintetizar. Respecto a la urbanización residual, nosotros, digamos, hemos encontrado unas conexiones de residualidad con dimensiones clásicas, ¿no? El Estado, el ambiente, la economía, la cultura, ¿no? Como elementos que toman lo urbano y lo someten, lo ponen ahí, lo hacen, digamos, subordinado, ¿no? Lo urbano subordinado. Sin embargo, sí estamos viendo, sobre todo en esta línea de la diversificación y la complejización de los portafolios económicos de las ciudades amazónicas, que hay otras residualidades que no estamos teniendo en cuenta, que no tenemos capacidad de observarlas y que tienen tanta o más capacidad de, digamos, de determinación del proceso de urbanización que el petróleo o que ese mundo y ese encuentro con lo indígena. Para nosotros hoy por hoy recorriendo las Amazonías nuestras, el mundo del narcotráfico, por ejemplo, el mundo de las economías ilegales, vaya que tiene capacidad de producir ciudad, vaya que tiene capacidad de transformar relaciones sociales, vaya que tiene capacidad de generar nuevas territorialidades en torno al urbano. Las minerías ilegales, que hoy son probablemente el desafío en términos de gobierno, en términos ambientales más grandes que tenemos en la Amazonía, también una gran capacidad de asignar capital justamente para la transformación de los territorios a partir de sus excedentes de renta, lo estamos viendo en la Amazonía y no tenemos cómo investigar eso, no sabemos cómo, porque sí, uno con el Estado más o menos sabe cómo generar investigación, uno con el mundo ambiental más o menos lo sabe, los antropólogos nos han enseñado cómo hablar con el mundo indígena, pero cómo se habla, cómo se dialoga en términos de investigación con el narco, con el traficante de personas, con el minero ilegal, ¿no? Con otros agentes que son tremendamente hoy determinantes de ese proceso de urbanización, ¿no? Entonces, tenemos un desafío metodológico en torno a cómo visibilizar y cómo registrar otras agencias a la hora de la producción de esas periferias urbanas amazónicas. Esto ya lo mencioné, ¿no? Estaremos frente a un mundo más post-extractivo, pero no el post-extractivismo que cantábamos por allá en los ochentas, como la utopía, digamos, de la... No, 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 un post-extractivismo también lleno de problemas porque somos buenos para llenarnos de problemas, llenos de desafíos, claro, llenos de desafíos. Pero sí creemos, y yo que en eso estamos más o menos convencidos, que el mundo urbano amazónico ya no es el de los 80, ya no es el de los 70, de esos enclaves petroleros, digamos, más o menos simples, más o menos de rápida comprensión. Estamos ante escenarios mucho más complejos y que sobre todo complejos en términos de la gobernanza, ¿no? ¿Cómo se gobiernan estos espacios que son cada vez más complejos y con todos estos matices que les he ido planteando, ¿no? Entrar en el mundo de las periferias, pues implica eso, ¿no? Implica también desarrollar instrumentos y formas de observar la precariedad, pero desde otras lógicas, quizás lo que hablábamos con Mónica ayer, ¿no? ¿Qué es la calidad de vida en la Amazonía? ¿Qué es la calidad de vida urbana en la Amazonía? La tenemos que medir de la misma forma como la medimos
en la sierra, en otras geografías? Probablemente no, creo que no, creemos que no, ¿no? Por eso creo que ahí, digamos, y sobre todo por eso es que estamos metidos en esto de los cuatro escenarios para poder empezar a entender, ¿no? Empezar a entender hacia dónde uno debería ir construyendo una agenda urbana, ¿no? Una agenda de desarrollo urbano, pero específica para el contexto amazónico y sus realidades, ¿no? Seguiremos profundizando en el mundo de los escenarios, por supuesto, porque acabamos de empezarlos, ¿no? También hay un mundo de agentes, de actores, de redes de actores. La YOS está muy metida en ese mundo de las redes de actores amazónicos, ¿sí? Pero creemos que en términos escalares, partimos de lo nacional, bajamos a lo local y ahora queremos hacer un ejercicio como de vuelta para entender esto desde una perspectiva más regional. Queremos entrar en una lógica de interpretación de algo que llamaremos las regiones de urbanización, pero estas vistas desde una perspectiva más metabólica, más funcional, más económica, entender cómo operan, digamos, todos estos flujos, digamos, de conocimiento, de capitales, de mercados, de relaciones, ¿no? Que en el mundo amazónico es muy, muy intenso, ¿no? Em, yo creo que por ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Ah, no, no estamos. Miren quiénes somos. Somos un montón. Siempre, siempre esto es de hartos. Eh, nada, todos bellos. Aquí está el sitio web del observatorio. Ese QR funciona. Si quieren, ahí hay un montón de cositas que hemos hecho. Ahí están los índices, están las metodologías. eh, y bueno, este es un espacio, insisto, de todos y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.